Hola, bueno, tenemos apenas un vidente, un observador, aquí un visitante, un amigo. Estamos en Chicapa de Castro y hoy vamos a responder una de las tantas preguntas que nos han hecho respecto a un punto muy importante que veo que entre los jóvenes de mi comunidad y de otras aledañas en el istmo de Tehuantepec ya están retomando. Es bueno retomar nuestras costumbres y tradiciones, vivirlas, no permitir que se vayan, que se pierdan, pero también es bueno ser organizados, estar informados y ver qué queremos y hacia dónde vamos. O sea, en otras palabras, no hacer las cosas al aventón. Bien, hablamos del famoso rapto, la huida, el Vishoyeneca Beguna, o la Anacabeguna, en zapoteco, que es una costumbre ancestral. Mis propios padres lo vivieron. A mi madre, entre comillas, abrimos comillas, se la robó mi papá. Pero no es un robo tal como tal. Siempre es consensuado, siempre es en una relación, en un noviazgo, en el amor. Es lo que prevalece en esto. Y pues bueno, yo encontré ahorita una valiente, tenía ganas de comentarles esto, una valiente paisana amiga que nos va a platicar qué pasa esa noche, ese momento en donde deciden dar este gran paso, de irse, de juntarse, de continuar, es una relación a otro nivel, ya juntos de alguna manera. El inicio de un matrimonio en el istmo, hablando de Juchitán, en este caso de Chicapa. Bien, vamos a platicar con mi querida amiga. Cuéntanos un poco, un poquito antes de lo que pasó esa noche. Obvio, vamos a referirnos al sexo como tal, sexo y punto. O hacer el amor, como ustedes, o el coito, ¿no? Como es, de la forma más natural. Hola, mi amor. Hola, buenas tardes. Pues les voy a platicar de mi rapto, de cómo lo planeamos. Mi novio y yo, planeamos, salimos un día así a comer y entonces yo no me lo esperaba. Él me dijo de que pues que ya quería que estuviéramos juntos, él ya quería robarme. Entonces yo le dije de que pues que ahorita no, que pues que no, pues que esperáramos un tiempo. Y él me dijo, no, ya pues ya llevamos 3 años y 6 meses de novio y yo creo que ya es hora. Y pues en ese momento pues como lo quiero, lo amo y todo, pues le dije de que sí. Y entonces en ese momento pusimos una fecha y mes. Entonces ya dijimos de que en 2 meses, que iba a ser un 21 de septiembre, perdón, entonces que él me iba a robar. Entonces de él me lo dijo y pues yo llegando pues no me quedó de otra más que decirle a mi mamá. Y yo le dije pues porque pues ya estoy grande, no voy a ocultarle eso a mi madre. Entonces yo le dije de que pues que yo ya me iba a casar y de que mi novio ya me iba a robar. Y me dijo, bueno, entonces mi novio también le comentó a sus papás. Entonces esperamos y de los días pasaban y decíamos, no, pues que ya llegara ese día, tanto él y tanto yo, pues los dos. Entonces cuando ese día llegó, él vino hasta aquí en mi casa, hasta aquí vino, yo ya estaba lista, ya pues estaba contenta porque iba a ser mi rapto. Entonces él vino y me llevó y nos fuimos, me llevó allá con sus papás y pues ahí fue cuando llegué, pues toda la familia me dijeron pues bienvenida a tu casa, bienvenida a la familia. Y entonces pues pasó lo que pasó y entonces ya la familia pues ya vino a decir a mi mamá cómo pasaron las cosas, cómo salí y todo.
Y de ahí pues ya mi mamá mandó a la gente a verme esa noche. Entonces empezaron a tomar y aquí ya después que vinieron a dejar a la gente, empezaron a quemar los cohetes. Y de ahí pues ya al día siguiente pues ya me adornaron la cama, me llenaron de flores, ya estuvimos esperando a que llegaran los amigos, las familias, mis madrinas, llegaran a verme. Entonces, llegaron y pues todos me felicitaron y pues muy contenta, muy feliz porque pues la verdad pues le di ese honor a mi madre que siempre me decía, hija, cuídate porque vale mucho. Y pues es todo y me siento muy feliz porque pues... ¿Qué es lo que tenés que cuidar y qué es lo que vale mucho o valía mucho? Pues lo que es la virginidad, eso vale mucho. Sí, la verdad, eso vale muchísimo. Por eso yo les digo pues de que, señoritas, que se cuiden, porque eso vale muchísimo, mucho. Y es muy bonito cuando tú llegues a la casa de tu novio y que les des el honor, porque todos te ven y te reciben con cariño y te felicitan por el honor que diste en su casa. Sí, es todo. ¿Te respetan? ¿Qué le aconsejarías a los jóvenes, aparte de tu recomendación que dijiste, cuídense mucho en torno a la virginidad, ¿no? ¿Qué recomendación les dirías o qué consejo, tú que ya viviste este proceso del rapto, qué les dirías? ¿Qué les diría? Pues, ay no, ya me quedo sin palabras. Ahora sí ya me chivió. ¿El amor? El amor, pues sí, el amor. Que Es importante. es importante. ¿Es más importante el amor? Sí, Tal vez que la virginidad. Mira, aquí la cosa es de que uno no se casa por casar o viene uno y que te diga que te robe. No puede uno venir y que, ay, que me robe sin